Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a este canal. Este es un saquito para un mes en adelante, ¿sí? Hasta 2, 3, 4 meses bien, porque las medidas son bastante amplias. Y te cuento que está tejido con una lana especial para bebé y unas agujas del número 4. Y es por ello que queda una trama súper cerradita y le vamos a hacer manga raglan, comenzando el tejido del canesú en una sola pieza desde el cuello. Y además las únicas dos costuras que vamos a hacer son estas. Aquí para cerrar la manga en este lugar y aquí. Solo esto. Le he colocado 5 botones separados por unos 4 centímetros aproximadamente. Y aquí, con los aumentos que le vamos a dar, vamos a obtener para la falda en total 110 puntos. En su tenemos 25 centímetros en total. El escote desde aquí, sin contar el elástico, 15 centímetros. El alto de canesú es de 12 centímetros. 13 centímetros desde ahí hasta el final del puño. Y de largo total, midiendo desde arriba, tenemos 29 centímetros. Y aquí, donde termina la falda, tenemos aproximadamente 34 centímetros de ancho. Y aquí el contorno del puño es de 14 centímetros, ¿sí? Ahí. Y otro detalle, si vas a tejer este mismo abrigo con la lana doble, pero con agujas número 5, te va a quedar una medida para 4 meses en adelante, ¿sí? También depende mucho la contextura del bebé. Materiales que vamos a utilizar: 140 gramos aproximadamente de esta lana que es dralón y la vamos a colocar doble. Voy a dejar unas 3 o 4 veces el largo de mis agujas de lana aquí y luego voy a atar en este lugar. Vamos a colocar aquí en total 60 puntos para comenzar. Al finalizar vamos a hacer aquí un nudo y sacamos una de las agujas para comenzar a tejer. Vamos a tejer 4 hileras en punto elástico 1 y 1, pero en los bordes vamos a tejer de esta forma. Con la hebra hacia arriba, tomamos el primer punto, lo sacamos de la aguja y el segundo punto también lo tomamos como revés y lo sacamos. Bajamos la hebra y tejemos un punto derecho, un punto revés, derecho, revés, derecho y revés. Voy a continuar tejiendo así hasta llegar al final de la hilera para mostrarte cómo lo vamos a hacer en ese lugar. Estoy aquí casi al final de la hilera, he tejido un punto derecho y aquí corresponde tejer un punto de revés y ahora vamos a hacer estos dos últimos como puntos derechos, 1 y 2, y vamos a ir del lado del revés y estamos aquí y tenemos este punto revés, el primero,
lo sacamos como revés sin tejer, y el segundo también. Bajamos la hebra y comenzamos aquí con un punto derecho y un revés. En toda la vista de este abrigo vamos a tejer de esta forma. Sacamos los dos puntos primeros como puntos de revés sin tejer, bajamos la hebra y comenzamos aquí. Y al finalizar también vamos a tejer los dos últimos puntos derechos. Luego de tejer el punto elástico, las 4 hileras, vamos a comenzar aquí haciendo la división. Pasamos un punto de revés, el del borde, y el siguiente también. Aquí tenemos 2 puntos, bajamos y tejemos un derecho. Luego de estos 3 puntos vamos a contar 10 puntos derechos. Esta será la delantera izquierda. Ahora ponemos aquí una marquita, así. Tejemos 2 puntos derechos, que serán los puntos centrales y divisorios entre la delantera y la manga. 2 puntos derechos y nuevamente la marquita aquí. Y tejemos 5 puntos derechos que corresponden a la manga. Y nuevamente 2 puntos derechos. Ponemos aquí la marca, tejemos esos 2 puntos y volvemos a pasar para este lado. Para la espalda vamos a tejer 16 puntos derechos. Y ahora vamos a repetir lo que hicimos aquí. Buscamos una marquita, ponemos aquí y tejemos 2 puntos derechos, cinco puntos derechos, subimos la marquita, 2 puntos divisorios, bajamos y tejemos los 10 puntos derechos, y aquí al final tejemos un punto de revés y 2 puntos derechos. Correspondería hacer un ojal en este lugar, ¿sí? Pues vamos a terminar de esta forma en la hilera, pero a ver, vamos a hacer la lazada antes del punto revés, aquí.
lazada, el punto de revés y los dos derechos. Lo pueden hacer aquí. Esta sería la delantera derecha. O bien, si lo quieren cruzar de izquierda a derecha, tienen que hacer el ojal en este lugar, aquí del lado donde nos quedó esta colita de lana. Vamos del lado del revés. Comenzamos aquí. El primer punto y el segundo los sacamos sin tejer, como revés. Bajamos la hebra y tejemos un punto derecho. Y esta lazada la vamos a tejer junto con este punto de revés que tenemos a continuación. Así. Y aquí nos ha quedado el ojal. Y en esta hilera del revés vamos a tejer todos los puntos de revés y los dos últimos al derecho. Ahí te muestro. De revés y los dos últimos como puntos de derecho. Así. Y cuando damos vuelta, estamos en la hilera número 3 y a partir de ahora vamos a tejer en todas las hileras impares, o sea, del lado del derecho, así. El primer punto lo pasamos sin tejer y el segundo también, como revés. Y vamos a tejer aquí 11 puntos derechos. Y aquí, a cada lado de estos dos puntos centrales, vamos a hacer un aumento. Tomamos el punto de la hilera anterior y lo tejemos como derecho. Y los dos puntos centrales los tomamos juntos, tejemos y sin sacarlos de la aguja, tejemos el primero. De esta forma los estamos cruzando. Solo en las hileras del derecho. Tomamos el punto de la hilera anterior y lo tejemos para lograr el aumento. Y aquí vamos a tejer estos 5 puntos derechos de la manga. Nuevamente tenemos los dos puntos centrales, hacemos el aumento, cruzamos 2 y el aumento. Y aquí vamos a continuar con los 16 puntos de la espalda, que ahora serán 18 con un aumento de cada lado. El punto 18 será este aumento. 2 puntos cruzados
y el aumento. 5 puntos para la manga. Y aquí un aumento, 2 puntos cruzados y un aumento. Once puntos derechos y los 2 puntos finales también al derecho. Aquí tenemos el ojal, damos vuelta y comenzamos con la hilera del revés y vamos a tejer siempre de esta forma. Sacamos el primero y el segundo como revés y los restantes así como se encuentran. Estos puntos que cruzamos también los vamos a tejer de revés. Y aquí al final, del lado del revés, estos 2 puntos derechos. Estamos aquí nuevamente, te muestro un poquito más y luego voy a avanzar. Ahora vamos a tener los 2 puntos iniciales que pasamos sin tejer y aquí vamos a tener 12 puntos derechos. Y luego del aumento aquí estos 2 puntos cruzados. Aumento y así vamos a continuar siempre con el punto jersey y en esta, la hilera 5 del lado del derecho, vamos a tener los 2 puntos iniciales sin tejer, 13 puntos derechos, el cruce de 2 puntos, aquí 9 puntos para la manga, el cruce de 2 puntos y ahora 20 puntos para la espalda. Y luego de este cruce vamos aquí, hacemos el aumento para obtener 9 puntos para la manga. Y los 13 puntos derechos en este lugar para la delantera derecha, y los 2 puntos finales aquí.
Y aquí a 4 centímetros del primer ojal vamos a hacer el segundo, y para ello realizamos una lazada y tejemos estos 3 puntos derechos. Damos vuelta y sobre el revés aquí pasamos estos 2 primeros puntos como revés, y ahora este punto revés y la lazada los vamos a tejer juntos, y así formamos el ojal. Continuamos tejiendo. Voy a avanzar para mostrarte cuántas vueltas o bien centímetros le vamos a dar aquí para la parte del canesú. Terminé de tejer el canesú y te cuento que desde aquí, si tomamos la medida recta, tenemos 12 centímetros aproximadamente. Y aquí estoy del lado del revés y te cuento que tenemos aquí para la delantera 26 puntos, 35 para la manga, 42 puntos en la espalda, 35 y 26 para cada parte. Y para el punto que vamos a realizar a partir de ahora necesitamos que sea múltiplo de 10, porque vamos a ir tejiendo de 5 en 5. Y lo que voy a hacer en este momento es tejer esta delantera con unas agujas auxiliares. En este caso voy a utilizar las redondas y estoy del lado del revés. Voy a tejer esta delantera y la dejo en suspenso. Luego comenzamos aquí con las mangas, dejamos también la espalda, los puntos de la espalda en suspenso aquí en las agujas, tejemos la otra manga, la vamos a hacer a la par, y la delantera izquierda también vamos a colocar los puntos aquí, los tejemos en realidad. Voy a comenzar por colocar los 26 puntos de la delantera derecha en una aguja auxiliar. En este caso voy a utilizar las circulares. Y ponemos así. No sé por qué agarro la lana. Así. Solo vamos pasando los puntos. Estos 26 puntos luego se van a transformar en 30, porque necesitamos múltiplo de 10 para hacer el punto que ya te voy a mostrar, y lo vamos a iniciar en la manga. Así. Los dos puntos centrales, estos que cruzamos en el canesú, los vamos a dejar del lado de la manga. Esta delantera la vamos a poner por aquí y comenzamos buscando otro ovillo. Miren qué bonita, qué suave. Si la pudieran tocar, es hermosa esta lana. Y por aquí tengo la etiqueta en caso de que les interese. Vamos aquí. En la manga tenemos 35 puntos y tenemos que llegar a tener 40. Para ello vamos a hacer 5 aumentos aquí en esta hilera. Comenzamos en este lugar tejiendo
estos 2 puntos de revés y vamos a hacer 5 puntitos, 3, 4 y 5, y ahí hacemos un aumento tomando el punto de la hilera anterior. Contamos nuevamente 5 puntos, a ver qué choca aquí, y aquí hacemos el segundo aumento. Cinco puntos, tercer aumento y contamos 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Hacemos el último aumento. Y nos quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los 2 puntos centrales que teníamos en el canesú, 9 y 10. Así hemos completado los 40 puntos aquí. Y ahora tenemos que poner los 42 puntos de la espalda también en la aguja auxiliar, así. Los vamos pasando y los dejamos ahí. Y vamos a continuar tejiendo con los 2 palillos aquí. Puse otra hebra porque vamos a hacer las 2 mangas a la par. Y comenzamos, tejemos 9 puntos revés aquí. Y el primer aumento. Luego los 5 puntos de revés y el siguiente aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí aumento. Así hasta completar 40 puntos. Y ahora vamos a dejar aquí la manga para comenzar con la hilera del derecho, pero antes tenemos que poner estos puntos de la delantera izquierda en suspenso aquí. Y ya lo vamos a hacer de esta forma. Si tienen otro tipo de aguja auxiliar, genial. O bien un palillo como estos. O también la aguja punta roma con una lana bastante larguita y colocar todos los puntos así, como ya te he mostrado en algún otro video. Bien. Ponemos en la aguja aquí, vamos a pasar para allá, ahí está. Y aquí tenemos todos nuestros puntos delantera, espalda
espalda y delantera en estas agujas auxiliares, que por ahora vamos a dejar ahí para comenzar aquí con las mangas. Yo voy a insertar mis agujas aquí en esta lana, que en realidad es fibra de algodón, con la que estoy preparando un proyecto, un suéter para 3 años con esta. Comenzamos aquí entonces para la manga y tejemos 5 puntos derechos, y ahora 5 puntos pero intercalados, y comenzamos con un revés, un derecho, revés, derecho y revés. Y vamos a repetir esta secuencia de 5 puntos derechos y 5 puntos intercalados. Revés, derecho, revés, derecho, revés. Lo hacemos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Aquí tenemos un aumento, ¿eh? Bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer la otra manga comenzando por los 5 puntos intercalados. Y tejemos revés, derecho, revés, derecho y revés. 5 puntos derechos, y nuevamente, a ver, revés, derecho, revés, derecho y revés. Y aquí, finalizando, tejemos revés, derecho, revés, derecho y revés. Y finalmente 5 puntos derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así hemos completado la primera hilera, y ahora te muestro cómo tejemos aquí del lado del revés, y todos los puntos los vamos a tejer como se presentan. Los 5 primeros de revés, y aquí derecho, revés, derecho, revés y derecho. Así vamos a seguir con esta secuencia en esta manga y en la otra. Voy a completar y continuamos. Estamos sobre el derecho. En principio vamos a tejer 5 puntos derechos. Y aquí, sobre estos 5 puntos, vamos a tejer así: un punto revés y un punto derecho tomado de la hilera anterior, un punto revés
y este punto tomado de la hilera anterior y este punto revés y los 5 puntos derechos. Te muestro de nuevo aquí sobre este diseño siempre el punto derecho tomado de la hilera anterior. Y aquí finalizamos. Revés, el derecho, revés, derecho y revés. Y vamos a tejer la otra manga, pero te quiero mostrar solo aquí al inicio que comenzamos con los puntos intercalados. Un revés, el derecho tomado desde abajo, revés, derecho, revés y 5 puntos derechos. Completamos esta hilera y te voy a mostrar cómo tejer la hilera del revés. Y en esta manga terminamos con 5 puntos derechos y ahora damos vuelta para comenzar aquí. Y vamos a tejer estos 5 puntos al derecho para formar los cordoncitos del punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a hacer el punto derecho tomado desde la hilera anterior, aquí. El primero es este. El punto del revés lo tejemos igual, el punto derecho, revés, el punto derecho siempre tomado de la hilera anterior. 5 puntos derechos ahora. Y aquí repetimos el primer punto tomado desde la hilera anterior, revés, el derecho, revés, el punto derecho, y en este caso aquí en el borde no lo vamos a tomar de la hilera anterior, simplemente lo tejemos como un punto derecho. Y vamos a la otra manga y este primer punto lo tejemos como derecho, tejemos al revés y aquí sí el punto derecho tomado de la hilera anterior. Y aquí vamos a tejer 5 puntos derechos. Estamos del lado del derecho y comenzamos aquí. 5 puntos derechos. Y vamos a tejer un punto de revés, un derecho tomado
de la hilera anterior, un revés, el derecho y revés, y los 5 puntos siguientes todos al derecho. Y así vamos a ir repitiendo. Estos 5 puntos intermedios siempre los vamos a tejer al derecho para formar el punto Santa Clara. Y comenzamos en la otra manga. Te muestro aquí al principio un punto revés, un derecho tomado de la hilera anterior, revés, el siguiente derecho y revés, y los 5 puntos derechos. Y estamos aquí del lado del derecho y vamos a continuar tejiendo de la misma forma hasta obtener 4 cordones de Santa Clara aquí. Pues ahora yo voy a continuar aquí para avanzar y ya te muestro cómo vamos a intercalar este diseño. Tejemos ambas mangas a la par para que nos resulte mucho más fácil y lo terminemos más rápido. Cuando hayas completado esta secuencia y te queden 4 cordones aquí, vamos a intercalar este diseño comenzando por la hilera 1. Comenzamos en este lugar tejiendo un punto derecho, un punto revés, derecho, revés y derecho. Aquí sobre el punto Santa Clara. Ahora tejemos 5 puntos derechos, y aquí repetimos un punto derecho, revés, derecho, revés y derecho. Así vamos a continuar y en este lugar sobre los bastoncitos ahí tejemos 5 puntos derechos. Sobre la hilera del revés vamos a tejer los puntos como los encontramos. Lo voy a hacer y ya volvemos al derecho aquí. Y estamos aquí del lado del derecho y vamos a tejer de la misma forma que lo hicimos en el diagrama anterior, solo que ahora intercalamos el diseño. Y aquí estamos, tejemos un punto derecho, un punto revés y comenzamos a tejer todos estos puntos derechos tomados de la hilera anterior. Y los siguientes 5 puntos derechos tejidos así como se presentan aquí. 5 derechos. Y aquí tejemos un derecho tomado de la hilera anterior, un punto revés, derecho, revés y derecho.
Y así vamos a continuar tejiendo, y en total cada diseño tendrá, o bien se compone de 10 hileras. Vamos a ir intercalando, y para la altura de nuestra manga vamos a hacer 3 veces este diseño para alcanzar unos 12 centímetros partiendo desde aquí. Estoy aquí, ya he tejido 2 veces el diseño intercalado, y ahora corresponde tejer de la misma forma que lo hicimos aquí, porque te muestro. En este lugar al principio tenemos 2 bastoncitos aquí, y en la segunda parte tenemos 3. Bien, pues ahora para comenzar aquí a tejer ya hice los 5 puntos derechos, y ahora para que quede exactamente igual tenemos que comenzar con un punto revés. Pues vamos ahí, un revés, un derecho, revés, derecho y revés. Bien, y luego sí los 5 puntos derechos, porque aquí vamos a tejer el punto Santa Clara. Y otro detalle importante, sobre el lado del derecho vamos a contar los 4 cordoncitos, bien, para no perdernos. Y este será el derecho de nuestra prenda. Tenemos 2 y aquí 3, y ahora comenzamos aquí para hacer 2. Voy a avanzar hasta completar este siguiente tablón de diseño. Aquí están las mangas. He completado este diseño. Aquí tenemos una y la otra manga. Esta sería la manga izquierda, bien, porque estamos sobre el derecho. Y aquí vamos a comenzar para tejer 4 hileras en punto elástico 1 y 1, y hacemos 8 disminuciones aquí. Comenzamos con un punto derecho y 2 puntos revés juntos. Así vamos a ir disminuyendo. Derecho, revés, y aquí vamos a tejer 2 juntos. Derechos, revés, derecho, y aquí 2 juntos, revés, derecho, revés, derecho, revés. Hasta aquí llevamos 4 disminuciones. Y vamos a hacer las siguientes 4 aquí. 1, 2, 3 y 4 en este lugar. Vamos ahí. Y aquí tenemos una, dos, y aquí hacemos la tercera de este lado, 3, y aquí vamos a hacer la cuarta
de aquí para acá, o sea, en total son 8. 8 disminuciones y aquí tejemos derecho, revés, derecho y revés. He realizado la última disminución en este lugar para que no nos vaya a quedar tan cerca de esta cuando cerremos la manga. Bien, pues ahora te muestro aquí, yo luego voy a seguir con la otra manga, pero te muestro que continuamos con 1 y 1 para completar las 4 hileras de punto elástico. Y nos van a quedar en este lugar 32 puntos, pero debemos tener en cuenta que estamos tejiendo con la aguja número 4 y muy ajustadito para que quede bien cerrada la trama. He completado las 4 hileras en punto elástico y ahora simplemente queda cerrar aquí todos estos puntos. Pues comenzamos aquí, tejemos el derecho, el revés y pasamos el anterior por arriba. Tejemos cada uno de estos puntos así como los encontramos, ¿sí? Derecho, revés, aquí simplemente tejemos el último punto, pasamos el anterior y ya podemos cortar nuestra hebra, pero vamos a dejar una medida para coser aquí, en este lugar.